Una de las pequeñas cosas positivas, no sé si llamarlo positivo, porque evidentemente que el Barça no gane como deseamos, ¿no? Lo que queremos es que gane todos los partidos con goleadas entonces, pero una de las pequeñas cosas que me parecen positivas o que me agradan de estos tropiezos o de estas decepciones del barcelonismo últimamente, por ejemplo con el empate contra el Brujas, la derrota contra el Trampas y sobre todo la derrota contra el Sevilla, esta irregularidad, ¿no?, que lleva el Barça, pues es el hecho de que como ha estado ausente Rafinha, sumado a la temporada impresionante que ha hecho en la 24-25, creo que si no todo, prácticamente todo el barcelonismo empieza a tener muy claro la importancia, el valor real de este jugador. Y me parece positivo en ese sentido, ¿no? Me parece positivo porque es fundamental que se valore a los jugadores en la justa medida o en la medida que corresponde. Pero que al mismo tiempo también tiene una pequeña parte peligrosa. Una pequeña parte peligrosa que es la de creer que cuando vuelva Rafinha por sí mismo él va a solucionar todo, ¿no? Que, oye, ¿qué es lo que le falta al Barça actual? Rafinha. Cuando vuelva Rafinha, tú tranquilo, que ella lo arregla del todo. Creo que nadie piensa así, o quiero pensar que nadie piensa así, pero sí que veo un montón de mensajes que transmiten esa sensación o que ayudan a transmitir la sensación de que cuando Rafinha esté disponible, el Barça pues va a presionar mucho más, mucho mejor, va a tener un espíritu mayor, porque aparte es un jugador con gran ascendencia dentro del vestuario, ¿no? Gran jerarquía, que pues dicen que es muy querido por todos y que le hacen caso, ¿no? Pero se tiende también esto de cuando falta un jugador y luego de repente el Barça tropieza, se tiende siempre a señalar al que no está, ¿no? A decir, claro, es que falta este. La pasada temporada, por ejemplo, faltó Lamine Yamal en los partidos contra Leganés y Las Palmas, si no recuerdo mal, los dos. Los perdimos y ya empezaron con Lamine Yamal dependencia. Esto no es nuevo, esto es ventajismo resultadista. Esto es un deporte de equipo. Es un escenario muy grande, el terreno de juego es un escenario muy grande y un jugador por sí mismo no va a cambiar todo nunca, ni siendo Messi. Siendo Messi puedes llegar a que un mal equipo que sea capaz de resistir o aguantar un poco pueda ganar partidos simplemente por la diferencia que te haga Messi en un momento determinado. Algún partido lo puede sacar adelante así y tal, porque es Messi, porque es el mejor futbolista de la historia de este deporte. Pero un jugador por sí mismo no puede cambiar tanto. Es decir, claro que se nota, la ausencia de un jugador se puede notar, por supuesto que sí, pero no puedes pretender que él cambie absolutamente todo. De hecho, y dejando claro que tenemos más bajas, es decir, hemos tenido la baja de Joan García, hemos tenido la baja de Gavi, hemos tenido la baja de Dani Olmo, hemos tenido la baja de Fermín, de Ferran, hemos tenido otras bajas, ¿no?, que son importantes, sobre todo en suma son importantes porque no es solo lo que aportan individualmente, sino que también es el hecho de que ante la ausencia de estos jugadores tienes una menor capacidad para revolucionar desde banquillo, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Entonces, todo esto influye, es evidente que todo esto influye, que no son excusas, ya lo comentamos en la época de Xavi cuando nos faltaba Pedri, De Jong, Gavi, y entonces alguien salía a decir por ahí que eran excusas. Es vergonzoso que alguien diga que esto es vergonzoso o es vergonzoso por un desconocimiento total del fútbol y hablar con esa contundencia, ¿no? Decir, a ver, macho, ¿cómo vas a decir que no se nota la ausencia de jugadores con tanta ascendencia, con tanta trascendencia precisamente dentro del juego? Pero cuando te faltan aparte los centrocampistas, posiblemente sean las bajas más... La ausencia de Pedri en la época de Xavi es de una gravedad brutal. Es que es de una gravedad brutal. Perjudica... Ya la de Gavi perjudicaba brutalmente, ¿no? Perder a Gavi toda la temporada 23-24. Toda la temporada 23-24 sin Gavi. Un jugador que tenía una importancia sideral dentro del equipo.
a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel físico, a nivel espiritual. La importancia de Gavi es tremenda. Pero ya desde un punto de vista de manejo de balón, de manejo de juego, de manejo de timing del equipo, el no poder disponer de Pedri, que yo siempre diré que para mí posiblemente el mejor partido de la época de Xavi fue la derrota Bayern 2, Barça 0. Bueno, no, la mejor por partido completo y tal y cual es el 0-4 contra el Trampas. También el 2-4 contra el Napoli, el 1-4 contra el Valencia, el 4-0 contra Athletic de Marcelino, creo recordar, en el Camp Nou. El 4-2 contra el Atlético de Madrid de Simeone. Pero dejando el resultado al margen y entendiendo el contexto, la dificultad de jugar en Múnich, con la zozobra que traía el Barça contra este equipo, el partido que había hecho el Barça de Xavi en Múnich, que nos robaron un penalti a Dembélé cuando íbamos 0-0. Y cuando estábamos dominando de pe a pa y tuvo dos ocasiones clarísimas Lewandowski, tuvo un palo Rafinha y otra ocasión más. O sea, tuvimos como 6 o 7 ocasiones para ponernos 0-1, mientras que el Bayern no tuvo ni una. Y dominamos claramente con una exhibición de Pedri. Yo creo que si lo buscáis en YouTube aún debe estar por ahí. Pedri versus Bayern 2022. Una exhibición, una masterclass espectacular. El propio Pedri tuvo en la segunda parte, es verdad, perdiendo ya 2-0. Tuvo una ocasión que remató al palo ante Neuer cuando tenía a Ferran solo para empujarla y pues no lo vio. Pero esa fue una jugada espectacular de Pedri, una entre tantas que hizo en aquel partido. Entonces tú fíjate, ¿no?, de negar la importancia de estas bajas. Pero volviendo al tema, las bajas en conjunto, por supuesto que se notan, para mí es lo que más se nota, todas ellas en conjunto. Pero luego diría que si hablamos de, oye, ¿qué es lo que más se nota? Diría la ausencia de Rafinha y Lewandowski en conjunto los dos. Yo noto una gran diferencia, una gran diferencia, y no me gusta decirlo, entre Rafinha y Rashford y entre Lewandowski y Ferran. En estos momentos, y ya no hablo de goles, o sea, no estoy hablando de estadísticas, porque las estadísticas de Rashford son buenas y las estadísticas de Ferran están bien también. Pero es una gran diferencia en movilidad, en rupturas y en apoyos. En apoyos, en venir de espaldas a portería, a recibir, a participar con el centro del campo, a descargar el juego, a ser una especie de salvavidas que muchas veces, cuando no encuentras el hombre libre, viene Lewandowski y hace esa labor y te descarga el balón o le hacen falta o te saca una falta a favor y permite avanzar y salir al centro del campo rival. En rupturas de Rafinha al espacio, que muchas veces también ofrecen esa solución de pase largo, pero también en corto. Desmarques de ruptura que arrastran marcas, que ya te digo, tienen una movilidad muchísimo mayor, un flujo de juego muchísimo mayor. Además, claro, del volumen de trabajo sin balón en lo que se refiere al apartado defensivo. Porque muchos pueden decir, bueno, pienso, de hecho, el tipo de comentarios que veo es más de esa línea, ¿no? Cuando venga Rafinha ya veréis que vamos a recuperar la presión. Eso es lo que más me preocupa, que alguien crea que un jugador por sí mismo pueda recuperar esto, porque es un poco lo que nos pasó en la temporada, y lo comenté otras veces, lo comenté recientemente, la lesión de Samuel Eto'o en Bremen, 2006, inicio de la temporada 2006-2007, yo no recuerdo si fue el primer partido de la fase de grupos, diría uno de los primeros, que había marcado allí Messi el gol de la victoria, creo que era una pared buenísima con Deco, una asistencia que le había dado Deco. Samuel Eto'o se había lesionado, larga duración, hasta febrero no volvió y acortó plazos él, porque la lesión era para más tiempo. Creo que de hecho había sido el menisco. Creo recordar, o sea, acortó los plazos, fue una pasada. Y en el momento que se lesiona Eto'o pasa a jugar Gudjohnsen, que lo habíamos fichado ese verano, precisamente porque creo que se había ido Larsson, corregidme si me equivoco, que Henrik Larsson creo que había salido ese verano, y Eidur Gudjohnsen fue el jugador que se apostó por él, por ese trabajo de espaldas precisamente, ¿no?, que realizaba. Realmente él había jugado muchas veces de centrocampista llegador, no era propiamente un 9, pero bueno, venía a reemplazar a darle competencia a Samuel Eto'o y a tener un jugador por si no tenías a Samuel Eto'o. Cuando se lesiona Eto'o, Gudjohnsen, que era un futbolista que trabajaba bastante en la presión, aún así
aún así la sensación que teníamos era que había un abismo, ¿no?, entre lo que luchaba Eto'o y entre lo que luchaba Gudjonsen. Y luego, sin embargo, se empezó pues a decir que tranquilos, cuando vuelva Eto'o ya veréis que vamos a recuperar esa presión alta. Debo decir, 2006, estamos hablando... Es increíble, son 19 años lo que ha pasado de esto y me acuerdo... ¿Cómo puede haber pasado tanto tiempo? Yo es que no me lo puedo creer, porque es para mí de la semana pasada esto. Es decir, de la semana pasada, me acuerdo con todo lujo de detalle de todo esto, ¿no? Y no por presumir, no, al contrario, lo estoy diciendo en plan, ¿cómo ha pasado tanto tiempo, no? Buah, tremendo. Bueno, anécdotas personales al margen y alucines al margen. Esa era la temporada 2006-2007 y ya digo, yo me incluía entre los que creía, porque en ese momento todavía creía que el trabajo de presión dependía exclusivamente de la voluntad, del orden, evidentemente, del orden táctico, es decir, una preparación a través de los entrenos diarios, de una estructura que te permita, de una estructura más el plan de partido del entrenador y el staff. En aquel momento Rijkaard, creo que estaba Tenkate todavía, ¿no?, como ayudante. No sé si esa temporada se había marchado. Se llegó a decir que realmente era el verdadero hombre importante en el apartado táctico y no sé qué. Nunca sabremos si era cierto o no. Pero bueno, aquel staff, pues ya digo, el plan de partido, la estructura, ¿no? Dices, oye, pues yo pienso que con esto, con el orden, con la estructura conseguida, más la voluntad, ya llega, ¿no? Y me equivocaba. Nos equivocábamos. Es decir, claro que es importante, por supuesto. Estructura, orden, voluntad, ese espíritu, por supuesto, es fundamental. Esto es fundamental, es básico, es imprescindible. Pero no metimos en la ecuación el viaje ofensivo. Lo que veo comentando en el vídeo de ayer, el de la pizarrita táctica, esa pizarra virtual, de hora y media de duración, más el que hice también después y el que hice justo antes de este, donde hemos hablado y volvemos a comentar que el sistema defensivo empieza en el viaje con balón. El viaje con balón, de hecho, es lo más clave de todo porque va a dictaminar, va a decidir dónde estás colocado cuando pierdas el balón. Si estás mal colocado, problemas. Ya puedes tener a Beckenbauer, con Marcel Desailly, con Lilian Thuram, Erika Vidal, Puyol y quien quieras, que sí, eso aumentará tu fuerza defensiva, pero que difícilmente van a resolver situaciones en un campo tan grande donde hay tanto tiempo y tanto espacio y el rival te va a encarar con comodidad, yendo de cara mientras tú vas de espaldas. Así no se puede defender. Se defiende en bloque, se defiende en grupo, tienes que tener una estructura. Precisamente esa temporada me lo empezó a demostrar. Cuando vuelve Samuel Eto'o, que yo tenía la esperanza, ¿no? Cuando va Samuel Eto'o, pues veo que la cosa mejora un poquito, pero no a los niveles que yo esperaba, ni muchísimo menos. Y entonces empecé a fijarme en otros detalles. Dije, no me fijé en el detalle que estoy comentando, el del viaje con balón. Empecé a buscar otros detalles que realmente ya había visto. Ya había visto ahí, que ya me inquietaban ahí. ¿Que eran cuál? Por un lado, la irrupción de Messi. Explico ahora a qué me refiero. Y por otro lado, el evidente inicio y decadencia del Ronaldinho competitivo. En cuanto a lo de Messi, la aparición de Messi, claro, te daba un jugador increíble. Mejor, ya se veía, ya se percibía que dices, vamos, es que este tío tiene que jugar. Por mucho que tenga 19 años, lo siento por Juli, pero tiene que jugar, ¿no? Es lo que pensaba la mayor parte de gente. Pero, claro, no caímos en la cuenta de que meter a Messi y quitar a Juli era quitar mucho desmarque al espacio, mucha ruptura al espacio, eso por un lado. Desmarque de ruptura era uno de los puntos fuertes de Juli. Ludovic Juli, un jugador muy similar a Pedro Rodríguez, otro jugador infravaloradísimo. Mismamente Luis García, que hizo ese mismo trabajo en el tramo final de la temporada 2003-2004 y luego se fue al Liverpool, antes de la llegada de Juli. También hizo un trabajo espectacular, desmarques de ruptura, lucha en la presión, etc. Pero Juli te daba ese trabajo en la presión que Messi, conste que en sus inicios también lo hacía, también presionaba, También presionaba, no al nivel de Juli, pero también presionaba. Para ser un jugador de esas características, pues presionaba como ahora presiona Lamine, que dices, oye,
Para ser un jugador de este tipo, este tipo de talentos no suelen presionar nada. Para ellos, como ven que tienen esa magia, eso que presione a los otros, que es lo que suele pasar en el fútbol. Hoy día, ya por suerte cada vez menos, son capaces los entrenadores de convencer a los jugadores y decir, pues venga, necesitamos que presiones, ya sabemos que eres muy bueno en ataque, pero necesitamos esto, tal. Messi ya fue uno de esos jugadores que trabajó en la presión. Luego, entre la llegada de Guardiola, el cambio a jugar como falso 9, tal y cual, ya la cosa fue cambiando y poco a poco pues fue defendiendo más posicionalmente, de decir, bueno, yo simplemente estoy atento aquí a los dos centrales, a que no se me escape ninguno y tal y cual, y a estar bien colocado. Pero en primera instancia, esos primeros años, cuando él se lesionaba y tenía lesiones del femoral, con recurrencia, él presionaba, pero no al nivel de Juli. Entonces, ya te quedaban claras bastantes cosas. La ausencia de To te minimiza mucho la presión, el trabajo en la presión. La ausencia de Juli, más puntos todavía que pierdes en la presión. La decadencia competitiva, con todos los respetos lo digo, jugador que le debemos mucho a Ronaldinho y uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte, evidentemente. Pero hombre, es la realidad. Lo siento mucho, es la realidad. Ronaldinho en la temporada 2003-2004, como acabo de decir de Messi, también presionaba y luchaba sin balón. En la 2004-2005 ya vimos los primeros tics preocupantes, o al menos yo así lo he percibido. En la 2005-2006 volvió a elevar un poco su intensidad y ganada la Champions, ganó el Mundial, ganó el Balón de Oro, etcétera, etcétera. En la 2006-2007 Ronaldinho empieza una deriva preocupante donde ya empieza a pasar olímpicamente del trabajo sin balón. Con lo que ese Barça, que había sido fuerte en buena medida por esa presión alta, había perdido a To, había perdido a Juli, y había perdido ese pequeño plus que te daba también Ronaldinho. Si a eso le sumabas aquello que yo criticaba de Iniesta y Xavi en el centro del campo, que claro, yo veía todo esto, de ahí es donde saqué, ¿no?, la conclusión, digo, hombre, esto es insostenible, macho. Hemos pasado de ser un equipo que presiona en su momento con un centro del campo, Cocu de pivote, Xavi Davids por delante de interiores, Ronaldinho dándote, Saviola o Kluivert, que también aportaban lo suyo, y Luis García dando todo, y luego Samuel Eto'o, Juli, Deco, etcétera, etcétera, y un pivote como Edmilson, a jugar a veces con un centro del campo que era Iniesta, Xavi y Deco, con un Deco que también estaba bajando ya cada vez más su intensidad, un Ronaldinho que ya no presionaba, un Eto'o que ya no estaba y un Juli que tampoco jugaba. El problema era grupal. Pero que también venía de los problemas con balón. Evidentemente, que repito, el sistema defensivo se resiente sobre todo tal. Entonces, ¿va a solucionar Rafinha esto? Pues evidentemente que no. Claro que Rafinha me va a traer el plus, un plus, como Eto'o también cuando volvió lo trajo. Me va a ayudar. Pero conste que no es comparable. En el 2006-2007 hay un bajón drástico. Drástico. Que es todavía más drástico en el 2007-2008. Eso ya es la hecatombe. La hecatombe. Esta temporada para mí no hemos bajado tanto. Si en la 2005-2006 a nivel de actitud éramos un 10, en la 2006-2007 bajamos a un 5. Y en la 2007-2008 a un 0. Si la 24-25, la temporada pasada, éramos un 10, yo a esta temporada, por ahora, y ojalá por favor no baje más, le bajo al 8. Entonces no es para nada tan dramático, por suerte, por ahora. Entonces el regreso de Rafinha, por su voluntad sin balón, más la transmisión espiritual de lo que es él dentro de este grupo, puede ayudar a elevar al 8,5 y al 9. Pero cuidado con creer que un jugador va a solventar todo esto. Lo mismo Lewandowski. ¿Nos van a poder aportar cosas con balón, sin balón, en ataque, en defensa? Por supuesto que sí. Y también a nivel espiritual y de experiencia. Por supuesto que sí. Pero ellos solos no pueden resolverlo. Y quien lo tiene que resolver, evidentemente, es todo el grupo haciéndose responsable y sabiendo que estamos cometiendo más errores de la cuenta a nivel de concentración, tanto con balón, a la hora de salir jugando, a la hora de tomar decisiones en el centro del campo, en la última línea, como sin balón en la activación tras pérdida y a la hora de lanzar el fuera de juego. Lo que dijo el otro día de Jong de las vigilancias. Las vigilancias requieren sobre todo de un alto nivel de concentración. También de interpretación, por supuesto, pero de un alto nivel de concentración.
y de implicación y solidaridad. Entonces, todo el grupo debe mejorar su nivel espiritual y su solidaridad en este sentido. Sería muy grave que el grupo esté esperando a que, bueno, tranquilos, que cuando venga Rafinha, que cuando venga, no, asume tu responsabilidad y deja de cargarla sobre Rafinha. Cuidado con esto, por favor, ¿eh? Que luego, aún encima, es que, claro, tiene que... el campo es enorme, un campo de fútbol es inmenso, es un espacio. Si el fútbol es tiempo-espacio, ese terreno de juego es inmenso, es un espacio inmenso y un tiempo inmenso para pensar, para conducir, para maniobrar. En consecuencia, 11 tíos tienen que sincronizarse para minimizar el tiempo de pensamiento del rival y minimizar el espacio de maniobra del rival. Esto solo se puede conseguir en bloque, en bloque, y con una responsabilidad total por parte de todos los jugadores. Dejen de cargarla sobre Samuel Eto'o, sobre Juli, sobre Rafinha, sobre Lewandowski. Estos nos ayudarán cuando vuelvan, seguro. Como Pedri, cuando vuelva nos ayudará. Pero los demás tienen... Es como, ¿por qué me indigno tanto con Ferran? Porque para mí Ferran, además de lo que digo, de que tiene una mentalidad pasiva o poco ambiciosa para ser un jugador del Barça, es todavía más grave cuando nos está faltando Lewandowski, porque yo entiendo que siendo yo jugador, si sé que me falta un jugador clave de mi grupo, de mi equipo, somos un equipo y nos falta un jugador clave, a tu equipo le falta un jugador clave, tú tienes que darte un golpe en el pecho y decir, aquí estoy yo. Y voy a dar más todavía de lo que doy por norma general. Y lejos de dar más todavía, incluso nos veo más pasivos, veo a Ferran más pasivo que el año pasado. Y en Rashford, un poco de lo mismo. Rashford está jugando... Para ser novato en el Barça, lo está haciendo bien. A nivel estadístico lo está haciendo muy bien. Y en general lo está haciendo bien. Pero hay que presionar mucho más, hay que estar mucho más atento a las coberturas y a las ayudas al lateral, y hay que tomar decisiones con balón mucho más inteligentes, macho. No se puede coger y venga, voy a jugarme aquí el 1 contra 1 y tal. ¿Dónde está? Más desmarques, con mejor timing, atento al grupo, atento al juego. Hay que evolucionar en ese sentido. Pero repito que en ese sentido tiene la excusa de que ha llegado hace poco. Entonces, ese es todo el tema y lo dejo aquí, que ya me estoy pasando con la duración de los vídeos. Cuidado con creer que Rafinha lo va a solventar todo y el grupo tiene que asumir su responsabilidad. Su responsabilidad. Cubarsí, Araujo, Balde, Eric, Koundé, que parece ser que va a ser baja mañana en el partido contra el Celta de Vigo. Así que problemas. Esperemos que Cubarsí esté disponible y podamos hacer y que Eric, que con todo esto le dieron un golpe y claro, con el tema este de la máscara, hace tiempo había jugado Araujo con esto de la máscara y lo había sentado fatal. Fatal, porque le molestaba, hasta se la quitaba en medio del partido, ¿no? A pesar del riesgo que ello conllevaba, no sé si os acordáis. Pero bueno, esperemos que podamos jugar con esa línea, con Eric, con Araujo, con Cubarsí, porque vamos, y más si juega Brian Zaragoza por ahí, pues contra el Barça es una pesadilla el tío, macho. Es una pesadilla. Recordemos que está ahora en el Celta, que creo que no es titular, no estoy seguro. Mañana revisaré datos y le echaré un vistazo a todo esto, a la dinámica que lleva el Celta y tal y cual. Que, bueno, la dinámica la sé, que viene de ganar varios partidos. Parece un cachondeo. Ahora va y coge en su prime, macho. En fin, no quiero ser llorón, pero es que, bueno, mañana ya comentaremos en la previa al respecto. Ya digo, todos, por favor, todos. Frenkie, Casado, Lamine, Fermín, Olmo más. Otro jugador... Yo lo entiendo, el problema con Olmo también es que tanta lesión le quita la continuidad le quita la confianza, le mete miedos. A ver si pilla una continuidad, macho, y una vez pilla continuidad, más en defensa, tío, más movilidad. Vamos. Tenemos que destacar por ser un equipo agresivo que no pierde la batalla de la actitud con nadie. Y ahora mismo la estamos perdiendo con demasiada frecuencia. Y no hay que excusarse en Rafinha y en Lewandowski, No hay que ponerle, venga, cuando vengáis vosotros sois los salvadores, claro, y los demás a rascársela, ¿no? No, macho. De eso nada. Todos tienen que ser Rafinha, todos tienen que ser Lewandowski, todos tienen que ser Juli, todos tienen que ser Eto'o aquí, todos. Que si no es lo mismo que 2006, esperando a todo, bueno, cuando venga todo ya recuperaremos la presión alta, Ya recuperaremos, claro, ya recuperaremos. Que corra él por todos. Que corra él por todos, que ya lo hace él. Pues no, macho. Pues no.
Eso es un deporte de equipo, en bloque, en lucha, equipo, equipo, equipo. Vamos, joder. Vamos. Empezando por mañana contra el Celta. Vamos, coño. Vamos. Nada más, lo dejo aquí. Os animo a que en la caja de comentarios os vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.